Bienvenidos a nuestro video educativo sobre los conflictos de competencia judicial y el papel de la competencia directa e indirecta en su resolución. En este video exploraremos la diferencia entre ambos tipos de competencia, el objeto de la competencia indirecta y los fines y beneficios que ésta conlleva. También abordaremos el medio de realización de la competencia indirecta. La competencia directa se da cuando un juez decide sobre su propia competencia en un caso que recién ha comenzado. Este juez tiene la facultad de asumir o declinar jurisdicción para entender en el asunto. Por otro lado, la competencia indirecta se refiere a la situación en la que un juez decide acerca de la competencia de otro juez, generalmente extranjero, para evaluar si la sentencia emitida en el extranjero será reconocida y ejecutada en el propio país. El objeto de la competencia indirecta es resolver los conflictos de competencia entre los tribunales implicados y determinar cuál de ellos debe conocer del caso. Esto ocurre cuando varios tribunales tienen jurisdicción sobre un mismo asunto, pero solo uno puede asumir la responsabilidad de resolverlo. En el derecho internacional privado, la competencia indirecta se utiliza para resolver conflictos de jurisdicción entre tribunales de diferentes países. Por ejemplo, cuando una persona demanda a otra en un país distinto al que reside. Otro ejemplo, cuando un contrato se celebra en un país, pero su cumplimiento debe realizarse en otro. Fines y beneficios de la competencia indirecta. La competencia indirecta tiene varios fines y beneficios en los conflictos de competencia judicial en materia de derecho internacional privado. Veamos algunos. A. Evitar decisiones contradictorias. Al permitir que solo un tribunal asuma la jurisdicción del caso, se evitan posibles decisiones y contradicciones que generen confusión y perjudiquen a las partes involucradas. B. Proteger los derechos de las partes. La competencia indirecta garantiza que el tribunal competente, aquel que mejor conoce las leyes y normas aplicables al caso, resuelva el conflicto de manera justa y equitativa, protegiendo así los derechos de las partes involucradas. C. Promover la eficiencia judicial. Al evitar duplicados de procedimientos y decisiones en distintos tribunales, la competencia indirecta contribuye a una mayor eficacia judicial, ahorrando tiempo y recursos tanto para las partes como para los tribunales. D. Fomentar la cooperación entre tribunales. En algunos casos, los tribunales tienen jurisdicción, pueden cooperar entre sí para garantizar un justo y equitativo. En cuanto a los medios de realización de la competencia indirecta, son instrumentos de cooperación internacional al proceso y hablaremos del exhorto o carta rogatoria. Ambos son una petición proveniente de una autoridad que se dirige a un órgano de autoridad ubicado en diverso foro, pidiéndole su cooperación para cumplimentar un acto necesario en un proceso, con la diferencia de que el exhorto es una denominación tomada de España y la carta rogatoria es un término utilizado en países pertenecientes al Common Law. Los órganos competentes en México son los órganos jurisdiccionales de cada entidad federativa y los de la Federación. La solicitud de actos cooperacionales puede provenir de dependencias del Poder Judicial, como juzgados civiles, penales o de distrito. Estos mecanismos están regulados por medio de los convenios internacionales a los que México se ha suscrito, como la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias de 1978. Para enviar un exhorto, encontramos un formato en el Protocolo Adicional de la Convención Interamericana sobre Exhortos, el cual los países miembros del tratado están obligados a usar. Existen dos vías para enviar un exhorto. La primera es la vía directa, que es entre un juez y otro sin la intervención de ningún tercero. En México únicamente está permitida esta vía entre tribunales de zonas fronterizas. Y la segunda es la vía indirecta, en la cual interviene un particular interesado o un órgano de gobierno. Esta vía es criticada por la posibilidad de contaminar los resultados, y por ello se requiere la legalización cuando interviene un particular. Cuando es un órgano de gobierno, no es necesario. Por último, el exhortado debe informar el resultado de la solicitud, si lo rechazó o las consecuencias de su ejecución.
En el caso de México, el juez exhortado debe tramitar el exhorto por duplicado como constancia de lo enviado, recibido y actuado.